Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a Resurrección. En esta noche quisiéramos hablar un poquito acerca de las necesidades del resucitado. Y si hacemos un recuento, o si nosotros analizamos, en el transcurso de nuestra vida, nosotros hemos necesitado diferente tipo de vestimenta. Es decir, cuando somos niños, pues nos ponen pañales, un tipo de especial de calzado para que se afirmen nuestros pies. Tenemos una alimentación diferente que va cambiando conforme nosotros vamos creciendo. Nuestra manera de aprender también cambia, es decir, que en todo el transcurso de nuestra vida encontramos diferentes tipos de necesidades, cada una en su momento y cada una en su lugar. Ahora, ¿por qué hablo de esto y a qué me refiero con esto? Y es que cuando vemos nosotros al pueblo de Dios, nosotros vemos que también tuvo diferente tipo de necesidades y cada necesidad se levantó en diferente tiempo de su vida. Hoy quiero hablar de las necesidades del resucitado. Hay mucho que hablar del cambio de necesidades y queremos analizar tres puntos importantes en esta noche. Y los puntos que voy a analizar se basan en las tres resurrecciones que Jesucristo hizo en su ministerio aquí en la tierra. Como hemos hablado en muchas ocasiones, Jesucristo resucitó a tres personas en el tiempo que ministró aquí en la tierra. Y cada una de esas resurrecciones traía una enseñanza, es decir, trae una razón de ser, no solamente a las personas que resucitó, porque son diferentes. Me refiero que a una fue una niña, otro fue un joven y otro fue un adulto, como aludiendo a los tres procesos que uno tiene bien marcados en su vida: la niñez, la adolescencia o la juventud y la adultez. También es digno de considerar el lugar de la resurrección, que también hemos hecho un programa específicamente de esto. Y es que alguna persona, bueno, uno fue resucitado en una casa, en un hogar, otro fue resucitado en la calle y el otro fue resucitado ya en el sepulcro, en la tumba. Son aspectos que llaman la atención y cuando uno quiere entender o sacar la enseñanza de cada uno de ellos, pues tiene mucho que recibir de parte de Dios. Pero en esta ocasión yo voy a referirme específicamente a lo que hizo Jesús o lo que dijo Jesús o la administración que se le dio inmediatamente al resucitado después que recibió la vida. Y es que no en todos los casos fue igual. Si usted es curioso o si le gusta escudriñar la escritura, se dará cuenta que en los tres casos a los cuales Jesús resucitó, los tres casos fueron diferentes en todos los aspectos que ya lo hemos mencionado. Pero también la administración que recibió el resucitado después que salió de la muerte es diferente. Pero al final los tres son resucitados. Y por eso le he puesto al tema las necesidades del resucitado, porque algunos pensarán que cuando el Señor nos llama a la vida, Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos dio vida juntamente con Él. Algunos pensarán de que cuando ya uno viene a Cristo ya su vida se resolvió. Ya no estoy muerto, ahora tengo vida. Y pareciera que todo se tendría que ordenar o irme bien. Y ahí es donde nos equivocamos la mayoría, porque decimos frases como, bueno, me iba mejor estando en el mundo. Si acepté a Cristo para vivir esto, prefiero estar en el mundo. Y es que las personas creen que al venir a Cristo ya no van a tener dificultades, problemas, necesidades, enfermedades, angustias, persecuciones, muerte. Y no, es lo mismo. La diferencia es que hay un lugar a donde ir a refugiarse. La diferencia es de que a los dos los llueve, pero uno tiene sombría y el otro no. A los dos se enferman, pero uno tiene la posibilidad de sanar,
de una manera diferente que el otro. Los dos tienen angustias, pero uno de los dos tiene un lugar en donde ir a pedir auxilio y socorro. Las necesidades del resucitado es un tema que es digno de considerar en nuestras vidas, porque a través de nosotros entender que Cristo nos resucitó, pero cuando Él nos resucita hay por lo menos tres cosas deben de considerarse como una necesidad que debe de suplirse. No solamente desde la manera literal y de la manera, como le dijera yo, no de la manera literal únicamente o terrenal, sino de una manera un poco más amplia que puede verse espiritualmente. Y eso es lo que yo quiero considerar en esta noche. Yo voy a llevarlos primero a las necesidades del resucitado y voy a usar la resurrección de la niña, de la hija de Jairo. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8. En Marcos capítulo 5, versículo 43, dice de la siguiente manera. Leamos el 41, si queréis. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que no lo supiese nadie y dijo que se le diese de comer. No voy a entrar en detalle en cómo fue la resurrección, en dónde fue la resurrección, cómo se originó esta resurrección, porque eso ya lo hemos visto en otros programas. Voy a tratar de enfatizar o enfocarme únicamente el zoom, a la actitud o la dirección o el consejo o lo que Cristo dijo al resucitado. Y es que en Marcos no se logra ver la urgencia de lo que Cristo hizo, porque solo dice que la niña se levantó, pues andaba, dice, se levantó, versículo 42 del capítulo 5 de Marcos, se levantó, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En el versículo 43 es cuando dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y termina el capítulo 5 del libro de Marcos con estas palabras. Y dijo que se le diese de comer. Pero si vemos esa misma historia, ese mismo testimonio en el libro de Lucas, es decir, vamos a ver bajo el lente de Lucas esta resurrección, cambia un poquito y nos dice un poquito más acerca de lo que nosotros queremos hoy observar. En el libro de Lucas, en el capítulo número 8, Lucas 8:55, dice lo siguiente, hablando de la hija de Jairo, dice, entraron a casa y no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahora, por favor, note esto que sucede a continuación. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En el libro de Marcos lo dice en arameo, en hebreo, Talita cumi. Aquí Lucas lo habla de una diferente manera, pero lo que yo quiero que usted observe es el versículo 55 y 56. Le dijo, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Es decir, que inmediatamente que ella se levantó, Jesús le dijo a las personas, obviamente yo creo que le dijo a sus padres, que le diesen de comer. Entonces podemos tener una idea de que una de las necesidades de un resucitado es comer. Ahora usted me va a decir, sí, pero esas necesidades no solamente son del resucitado. Esas necesidades son de personas como alguien que no ha resucitado. Es decir, esta es una necesidad que siempre ha estado en el hombre. Pero fíjese que no es del todo cierto. Porque yo le quiero explicar algo
que cuando el pueblo de Israel, miren lo importante que son las comidas en diferentes etapas, porque estamos hablando de la necesidad del resucitado y estamos usando la resurrección de la niña, y que lo que se le ministró a la niña o lo que ella necesitaba era comer. Porque inmediatamente que ella resucitó, Jesús le dijo, denle de comer. Ahora, es bien curioso porque no le dijo llévesela, no le dice cúbrala, no le dice abrácenla, no le dice, no, dice denle de comer. Ahora, yo quiero que retrocedamos el tiempo miles de años antes y veamos nosotros a el pueblo de Israel estando en Egipto. Dice la Biblia que ellos comían puerros, ajos, cebollas en Egipto. Eso lo dice el libro de Éxodo, lo dice el Pentateuco por entero. Esa era la alimentación, era la dieta de ellos. Eso es lo que ellos necesitaban. Y sería muy interesante estudiar, aunque ya lo hemos hecho, qué representaba o qué significaba ese tipo de comida. Pero vemos al mismo pueblo de Dios en el desierto, pero tiene otra dieta. Claro, la comida siempre lo necesitó, pero en ese momento ya no estaba alimentándose de puerros, ajos, cebollas y todo eso, melones y todo eso. Ahora su dieta era diferente. Y cuando usted empieza a leer el libro de Josué, usted se da cuenta que en Canaán, en otro lugar, la dieta cambia. Dice la Biblia literalmente que empezaron a comer del fruto de la tierra y desde ese momento el maná dejó de caer. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque la comida, aunque ha sido una necesidad inherente en el ser humano, no siempre se necesita el mismo tipo de comida. Aunque comer es un sinónimo de recibir fuerza, aunque comer es un sinónimo de fortaleza, nosotros debemos de entender de que al final tenemos que considerar que cuando Jesucristo le dijo a la niña que comiera, o mejor dicho, le dijo a los papás que le dieran de comer, no estaba hablando de una necesidad física únicamente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si usted también conoce Biblia, en el capítulo número 24 del libro de Lucas, vemos a Jesús comiendo, pero Jesús ya estaba resucitado. Entonces la pregunta del millón es, si Jesús no come, ¿se pudo haber desnutrido o pudo haber muerto? No, él estaba comiendo. Claro, yo sé que usted me puede decir, sí, aquí dice que estaba comiendo como no le creían. Él quiso comer para que vieran que tenía cuerpo. Pero no era la única vez que él comió resucitado, hermanos. Es decir, que lo que trato de explicarle a usted es que cuando la Biblia menciona que el resucitado necesita comer, yo a esto le podría dar una dirección de que necesita seguir un proceso. Es decir, que cuando uno resucita, uno necesita un tipo de alimentación. Cambia, porque ahora que resucitó, ya sus gustos tienen que ser diferentes. Mira, hermano, si a veces una enfermedad a nosotros nos cambia el gusto. A nosotros, yo tuve una experiencia muy joven. Cuando digo muy joven, me estoy refiriendo a los 14, 15 años. Si no es que un poquito más, tal vez 16 años. Yo estuve en cierto lugar y comí estas latas de sardina. Tenía mucha hambre y había un montón de latas de sardina ahí tiradas. Y yo agarré una de ellas y como pude la abrí y me la comí. Yo no me di cuenta porque como estaban todas así como topadas, como que se cayó la caja y estaban así achatadas, dijeran por ahí. No me di cuenta que, me imagino que estaba como hinchada abajo, como que se pasó del tiempo y me intoxiqué. Increíblemente después de eso, jamás en mi vida yo he probado una sardina. Tal vez
sí lo he probado en una emergencia, pero que yo vaya a comprar una sardina o que alguien me diga, Julio, comamos una sardina, yo no. Si una experiencia así me cambia el gusto, ¿cómo no una resurrección te va a cambiar el gusto o tu comida? Cuando hablo de la resurrección, estoy hablando de la oportunidad que Dios te está dando. Cuando hablo que tienes que comer ahora que tú resucitaste, me estoy refiriendo a que tus intereses deben de ser cambiados, deben de ser diferentes. Ya no te debe dar placer o gusto lo mismo que antes te daba placer. Yo sé que usted sabe, pues, suena casi que trabalenguas, pero nosotros sabemos, mejor dicho, que una de las cosas que nos atrae la comida o el tipo de comida es porque en nuestra lengua hay papilas gustativas. Son el mecanismo que tiene el cuerpo como para poder diferenciar el tipo de sabores que hay, si es salado, si es dulce. En estas herramientas que tiene el cuerpo, determina si algo te gusta o no. Es decir, cuando usted agarra un limón y se lo pone en la boca, se le enjuta hasta la cabeza. A algunas personas les gusta, pero es que en sus papilas gustativas ellos detectan algo que es ácido y eso lo envían al cerebro. Y eso, si es una reacción positiva o buena, pues te gusta. Como cuando uno prueba algo que no ha probado y qué delicioso, dice. No lo había probado, pero me gustó. Es decir, que cuando uno resucita, nuestros gustos cambian. Nuestros gustos se transforman. Por eso una de las necesidades del resucitado es comer. Cuando Jesucristo levantó a la niña, nos está dejando un precedente, una enseñanza muy profunda, por cierto, de que nosotros debemos de ser alimentados. Claro que hay lugares en donde se especializa Dios para podernos alimentar, no en cualquier lugar. Pero ese sería otro tema al cual no quiero referirme, porque si no nos salimos hoy. Pero quiero decirte en esta noche que tú necesitas ser alimentado como un resucitado. Y no estoy hablando de comida literal. No estoy hablando de una alimentación física. Estoy hablando de una alimentación que te va a nutrir el hombre y la mujer que está adentro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del alimento como una necesidad del resucitado, es como darle seguimiento a lo que Jesucristo empezó. No solamente es nacer, sino que también es alimentar al bebé. Y esa alimentación va a empezar a cambiar a medida que madure, a medida que crezca. Y esto es lo que sucede. Cuando nosotros volvemos a la vida, cuando los que hemos estado muertos resucitamos, nos damos cuenta que hay un pequeño cambio de gustos, que no lo puedes entender. Algo sucedió en la tumba, algo sucedió en ese ínterin de muerte y vida que te cambió el gusto, que tus papilas gustativas espirituales ahora ya no aceptan, no perciben y no encuentran agradable muchas cosas. En el nombre de Jesús, quiero ministrar tu vida a que le des ese seguimiento, esa fortaleza que nos da en la alimentación espiritual. Dice la Biblia, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pablo decía, si ustedes fuesen espirituales les daría a comer vianda, pero como no lo son, les doy a comer carne. No está hablando físicamente, hermano. No está hablando de que él iba a llevar un su pedazo de lomito o un puyazo. No, él está hablando de la manera espiritual. Es decir, que ellos necesitaban comer. No necesariamente les está hablando que no comían. Pero como estamos hablando de la necesidad del resultado, lo primero es la comida. Gloria a Dios. Bueno. Ese es el primer milagro de resurrección que Jesucristo hace en la casa de Jairo, por cierto. Y es la resurrección de una niña. Y también tendríamos que observar ciertas cosas de la resurrección de la niña, pero hoy vamos a hablar únicamente de las necesidades que tenían los resucitados, que Jesucristo resucitó, para la redundancia, que mandó a que le ministrasen. Y qué interesante, porque él mandó a que se le ministrase. Es decir, que la niña no pidió comida,
sino que cuando resucita se le da comida. Y esto es bien curioso porque yo creo que las personas que de verdad resucitan, como no saben, mejor dicho, o mejor, no sabíamos, necesitamos que alguien nos instruya. Y aquí es donde toma un lugar importante los ministros. Aquellos que nos dan la dirección, aquellos que nos dan el alimento para que nosotros podamos ser nutridos espiritualmente y que podamos desarrollarnos en toda la plenitud que la palabra nos da. Número 2. Dice en la Biblia en el libro de el libro de Juan, capítulo 11, y esta es la segunda resurrección. Fíjese que esta resurrección también es bastante importante. Miren, todas las resurrecciones son importantes porque todas nos dejan algo muy especial. Esta resurrección es la resurrección de Jairo. Eso lo dice en la Biblia en el libro de Juan, el capítulo número 11. Si quiere, vamos al capítulo 11 del libro de Juan. Juan capítulo 11. Y dice la Biblia en el versículo 43 y 45. Dice en el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Alara, hermano, es impresionante, mire. Es impresionante. Es impresionante. El que había muerto salió, mire, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle. Pero mire esto, hermano. Porque no solo le dice desatadle, sino que dice y dejadle ir. Aquí vemos tres cosas que a veces no consideramos para cuando nosotros venimos a Cristo. Lo primero que tienes que considerar cuando vienes a Cristo es que necesitas comer. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: nosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él. Él nos resucitó. Y lo que nosotros tenemos que hacer, una de las necesidades principales, es que necesitamos comer. Comer. ¿Qué comer? Biblia. ¿Qué comer? Presencia. ¿Qué comer? Doctrina. Es decir, que conforme tú vayas creciendo, va a ir cambiando tu menú. Pero la necesidad de comer, eso lo está evidenciando Jesús cuando resucita a alguien. Y si a ti y a mí Jesús nos resucitó, necesitamos comer. Número 2. La evidencia que el Señor nos muestra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 43, es que otra cosa que el resucitado necesita es liberación. Aunque la salvación es una liberación, aunque el recibir el perdón de Jesús, el perdón de Dios, aunque el recibir a Dios en nuestro corazón es una salvación, nosotros tenemos que ser salvos y ser liberados de muchas cadenas que traemos de atrás. No me gusta mucho esta frase que usan mucho y a veces porque la usan mucho no me gusta decirlo, pero no porque lo hagan mal o porque lo usen mal se deba de omitir. Es como cuando a la gente no le gusta hablar de diezmos, porque no me gusta hablar de diezmos, dicen algunos ministros, porque la gente cómo habla mal de los diezmos y cómo se ha tergiversado, pero eso no tiene nada que ver con la realidad que necesita la gente aprender del diezmo. Algo así me sucede a mí. No me gusta decir maldiciones generacionales porque yo he visto y he escuchado cómo se tergiversa este punto. Y todo es una maldición generacional. Y ellos rompen el nombre de Jesús con la maldición. O sea, todo lo miran
de una manera que yo siento que le dan un poquito más de levadura, lo agrandan. Lo que sí es cierto es que necesitamos liberación, ya sea de ataduras o ya sea de algunas cadenas que podamos tener generacionales. Me estoy refiriendo a cosas que traemos por nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, obviamente nuestros padres. Y a veces nosotros consideramos mucho a nuestros padres. Mi papá tomaba, mi papá fue mentiroso, mi papá. Sí, hermano, pero su papá es la punta del iceberg. Realmente, usted no sabe cómo vivió su abuelo. Y cómo su bisabuelo y su tatarabuelo. O sea que nos podemos llevar toda la vida viendo y vamos a llegar hasta el mono. Allá va. No, nosotros no venimos del mono. Vamos a irnos para allá, para allá, para allá. Y resultamos en España con don Gonzalo de la Vega. No, pues no sabemos, están investigando nuestro pasado. Lo que sí es cierto es de que necesitamos liberación. Después de que venimos a Cristo, después que nos acercamos a Él, necesitamos que alguien nos ayude para ser libres. Usted me va a decir, ¿cómo va a creer, Julio? El hermano Julio, esa es una blasfemia. ¿Cómo Dios va a necesitar a un hombre para su obra? Bueno, entonces dígaselo a Abraham, dígaselo a Moisés, dígaselo a Josué, por favor, dígaselo a los 12 jueces. Bueno, ¿qué le puedo decir? A los patriarcas, a Jacob, a Esaú, incluso a Esaú. Dígaselo, por favor, a los 12 apóstoles, al apóstol Pablo, a los diáconos. Dígaselo a ¿quién? Ananías, no Ananías y Zafira, sino Ananías, el que le oró al apóstol Pablo y que se le cayeron escamas de los ojos. Dígaselo a él, dígaselo a Ruth la Moabita. Dígale a Rahab la ramera. Es decir, Dios siempre ha usado al hombre. Ese es lo hermoso de Dios, que el Dios perfecto usa lo imperfecto y así perfecciona su obra. Ahora, mejor dicho, ahora, cuando estoy hablando de la liberación, cuando me refiero a que el hombre sea ayudado para liberarse, es porque el hombre, cuando viene a Cristo, viene con un montón de cosas, hermano, que necesita cambiar. No solamente meterse como comida, y se va a meter. Cuando digo meter, me estoy refiriendo cuando va a comer. Porque cuando digo yo va a comer, tengo el temor de que usted lo vaya a tomar como literal, ¿verdad, hermano? ¿Vea? Me estoy refiriendo a lo espiritual. Usted se va a comer lo que le agrada, porque sus papilas gustativas eso le van a indicar. Entonces necesitamos que Dios nos toque las papilas gustativas, porque hay cosas de la palabra que no nos gustan. El que es pobre, o mejor dicho, el que es humilde condición, no le gusta que hablen de los pobres. El que es rico y está esforzando, no le gusta que hablen que los ricos pocos entrarán, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja. El que era borracho no le gusta mucho que tomen el tema, porque a él hace un poco empezó a tomar o dejó de tomar. El que es divorciado, ¿qué le va a gustar que hablen del divorcio? El que es grande, ¿por qué hablan de los grandes? Y ¿por qué es chiquito? Porque hablan de los chiquitos. Es decir, hay cosas de la Biblia que no nos agradan. Pero no porque no nos guste significa que no deba de comerse. Algo así es esto. Nosotros en la liberación necesitamos no solo cambiar lo que comemos, sino cambiar y ser liberados de lo que ya tenemos. Porque venimos a Cristo como sujetando muchas cosas. Venimos a Cristo como agarrando muchas cosas que no debemos ya de tomar y de agarrar. Me estoy refiriendo a enseñanzas, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros ahorita poder manejar que nuestra familia celebre la Navidad y otra familia no? ¿Cómo poder manejar eso? Sin dar mal testimonio, porque la mayoría que hace eso, mire, se lo digo porque yo se lo digo porque yo lo sé. La mayoría de los que se apartan para no contaminarse, no se dan cuenta, pero lastiman. Y no solo lastiman, sino que dan un mal testimonio. Pero ellos se sienten puros. Que estoy en la noche, que estoy solito en mi casa, hermano.
No, yo no digo que tenga que estar en otro lado, ahí es su lugar. Pero, ¿será que usted se fue a su casa dejando algo por lo menos agradable en el ambiente que llame a la gente a decir, como este quiero ser yo? Que la vida la mira de una manera diferente. Ok. Entonces, número 2, no solo necesita resucitar, sino que necesita que le ayuden a ser liberados. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros tenemos en nuestra mente como ancladas que no se mueven? ¿Qué cosas tenemos en nuestra mente que se nos ha enseñado? Y perdóneme que hable de esto, pero por ejemplo, ¿por qué hay cosas que nos han enseñado? Por ejemplo, que la mujer no debe de pintarse, no debe de pintarse el pelo, que la mujer no debe de usar pantalón, o que tal vez no debe de tener cosas de oro o aretes, incluso que no debe de usar un velo de color negro, porque eso llama a muerte. O sea que, hermano, nosotros necesitamos liberación, hermanos. No, yo no. Yo hace 45 años tengo de no tomar y de no fumar alcohol. Yo, más libre no puedo ser. No, pues no, hombre, si usted hace pues, puro ángel, es hermano del ángel Gabriel. Todos necesitamos liberación de algo, hermanos. Dios nos lleva de gloria en gloria. Hay cosas que tenemos nosotros que exaltar, hermanos. Tenemos que dejar y renunciar. Pero no podemos hacerlo. Juntamente con la comida, necesitamos que el ministro venga, hermanos maduros, y que nos desaten. Y sabe, la palabra que a mí me llama muchísimo la atención es la parte final del versículo 44, que dice dejar de ir. Entonces me doy cuenta que la liberación no es todo. La parte que le sigue a la liberación es tener la capacidad de ir. Quiere decir que tú no puedes ir a una adoración plena si eres esclavo. Tú no puedes ir al servicio plenamente si tienes atadas tus manos. Hay cosas que no hago. No. Eso sí no. Eso sí no. Yo nunca he hecho eso, jamás lo voy a hacer. No puedes tú hacer alguna cosa plenamente porque hay una atadura. Dígame si no necesitamos nosotros liberación, hermanos. Que alguien nos libere, que alguien nos desate, que alguien nos afloje lo que nosotros traemos y nos diga, anda, ahora sí adora, ahora sí sirve, ahora sí predica, ahora sí toca el altar, ahora sí toca el instrumento, ahora sí enseña. Y sabe que, igual que usted, a veces me he atrevido a hacerlo sabiendo que necesito que alguien me desate. Sabe que para poder aceptar eso se necesita, bueno, uno diría humildad, diría la gente, pero también humildad, pero yo creo que la humildad viene después de un examen que no pasaste. Creo que eso viene después de haber padecido. Porque dijo David en el Salmo 119, bueno me fue haber sido humillado. Porque si no, bueno, no lo dice así, pero me gusta pensar que ese era su espíritu. Porque si yo no hubiese sido humillado, yo no guardaría tu palabra. Mire, hermano, yo anhelaba una liberación en mi vida. Y yo ya había resucitado. Yo sé que alguna persona sabe lo frustrante que es eso.
resucitar y sentirte atado. Atado a un pasado, atado a un pensamiento, atado a una costumbre, atado a una enseñanza, atado a algo y no poder liberarte. Es bien triste, frustrante. Pero poderoso es Dios que lo desata y le da órdenes a alguien, porque al igual que la comida, no podemos hacerlo solos. Tenía 12 años la niña, le pude haber dicho, anda a comer, nena, anda a comer. Y este hombre llamado Lázaro pudo haber dicho, bueno, Lázaro, ya te saqué de la tumba, ahora lucha para liberarte. No, no lo dijo así. Desátenlo, le dijo. Salió atado. Yo no sé si salió caminando o salió brincando, pero él salió. No sé si salió así o salió así, ¿ve? No lo sé. O arrastrando los pies o sobre la tierra. Pero el punto es que salió. Salió, fíjense. Y afuera, ya resucitado, Lázaro se dio cuenta que no veía. Aunque ya no estaba oscuro, ahora miraba claro y él ya no podía ver. Y aunque movía sus dedos, él no podía agarrar algo, levantar sus manos. Aunque él podía sentir sus pies probablemente, él no podía caminar, ir donde quería. ¿Cuántas cosas tú no dejaste de hacer? ¿O cuántas cosas no puedes hacer o ir? No puedes ir a una vigilia, ir al culto, no puedes ir a orar, tú no puedes ir a servir, tú no puedes ir a cantar, tú ya no puedes ir a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitas, ya estás resucitado, ya te levantaron de la tumba, pero necesitas que alguien te ministre liberación. Te desate pues. Y no me estoy refiriendo a una oración, trágame aceite, No, estoy refiriendo a la sencillez de la administración de un líder, de un pastor, de un ministro, de tu pastor, para desatarte. ¿Qué cosa ya no puedes hacer? ¿Qué cosa ya no puedes hacer? Lázaro estaba atado. ¿Qué cosa ya no puedes pensar? Ahora ya no piensas igual. Necesitas que alguien te quite el sudario de la cabeza. Necesidades del resucitado: comer, liberación. Y después que venga la liberación, tú vas a poder ir. Yo quería, dice usted qué bonito, Lázaro quería ir, por eso dice, dejadle ir. Lázaro quería, me imagino que intentaba moverse, intentaba caminar, intentaba levantar las manos, intentaba hablar. Él quería. Desátenlo y dejen que haga lo que él quiere hacer para mí. Y número 3, dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo número 15. Espérese, hermano. No, Lucas, aquí está, mire, dice la Biblia en el libro Lucas capítulo 7. Lucas 7. Y dice la resurrección, al versículo 9, pero... Ay, no, hermano. Permítame, hermano, disculpe hoy, perdóneme. Es que quiero usar este versículo porque es el que hace referencia a lo que yo quiero hablarle.
Y el tercero es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y esta resurrección es bastante curiosa, porque dice la Biblia que Jesús iba caminando y estando cerca de esta ciudad, dice que vio a un funeral. Llevaban a un cadáver y dice la Biblia que Jesús vio a la mamá de este joven llorar. La aldea se llamaba Naín. Y cuando Jesús vio a la mujer llorar, dice la Biblia que Jesús se compungió en su corazón, le dio dolor, sintió algo poderoso. Y dice la Biblia que cuando él las vio, Jesús fue donde ellos y tocó donde estaba el muchacho. Y los que van al muchacho, dice que bajaron, se pararon, se detuvieron. Y Jesús le habló al muchacho y le dijo: a ti te digo, pero el punto que se levantara, el punto central, es que fue lo que hizo Jesús después de que el joven resucita. Porque la niña le dieron comida. A Lázaro lo liberan y lo dejan ir, pero al joven dice la Biblia que literalmente que se lo dio a su madre. Jesús, después de que el niño resucita, inmediatamente dice Lucas que el joven empezó a hablar. El joven empezó a hablar, solo resucitó y empezó a hablar. Y lo que Jesús hizo es que lo entregó a su madre. Ahora, esto es algo interesante porque usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que un resultado necesita? Claro que sí. La palabra entregó es la palabra didomi. Y es la palabra conceder. Por favor, escúchenme. Primero se le dio comida a la niña. En segundo lugar, se le dio liberación a Lázaro y se le dejó ir. Y la tercera necesidad es conceder el sueño de alguien. ¿Cómo así, hermano? La mamá lloraba porque ese joven representaba el sustento de ella. Ella era viuda, no tenía esposo, era su único hijo y estaba muerto. Cuando el padre o el esposo murió, ella dijo: mi hijo me va a sostener en mi vejez. No estoy sola, no estoy desamparada. Pero cuando el hijo muere, ella no tenía a alguien. Estaba sola. Ella sintió el dolor que tendría que vivir de la caridad pública, pues. Jesús, cuando la vio, sintió su soledad, su dolor. Y la mujer dijo: tan siquiera me se hubiera quedado conmigo, pienso yo. Esa era su ilusión, su deseo. Y Jesús le devolvió y le concedió lo que quería, su sueño. Otra cosa que el resucitado necesita es conceder el sueño de alguien. Detrás de cada muerto hay alguien que llora. Cuando yo morí, me imagino que algunas personas lloraron mucho.
Cuando alguien muere siempre hay lágrimas, hay mucho dolor. Y la Biblia menciona que Jesús lo agarró, no dijo absolutamente nada, solo se lo dio a su madre. Eso no lo hizo con Lázaro, ni lo hizo con la niña que era de menor edad. Lo que hizo con el joven es que se lo dio a la madre diciéndonos a nosotros: tú lo que necesitas es ser el sueño de alguien realizado, conceder el deseo de alguien, ser esa ilusión concedida, ser ese sueño que se perdió, que se fue. Hay alguien que necesita de ti, pues. Me refiero que hay alguien que necesita de esta resurrección que Dios hizo en tu vida. Hay alguien que está esperando que tú alabes nuevamente, alabador. Hay alguien que quiere volver a escucharte, adorador de Dios. Hay alguien que en tu resurrección quiere volver a escuchar tus predicaciones, cómo Dios te usa. Aquel que se movía en liberación quiere volver a ver su gloria en tus oraciones, en tu enseñanza. Es decir, hay alguien que está necesitado que tú le concedas eso. Fíjese que yo no sé si usted sabía, pero en Juan capítulo número 12 dice la Biblia que las personas, vamos a ver, voy a leer lo de Lucas, porque fíjese que es en Lucas capítulo 7, versículo 15, dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y escuche, y cuando el Señor la vio, bueno, dice versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llaman a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿De quién se compadeció? De ella. No llores. Pero todos estaban llorando, o puede ser que muchos, pero sobre ella. ¿Por qué? Por lo que significa la viudez y por lo que significa que es sin su hijo, sola. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Pero en el verso 15, note lo que dice, por favor. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lo que Jesús hizo es lo levantó de ahí y se lo llevó a su mamá, diciendo: lo que este resucitado necesita en su resurrección es ser ¿cómo le dije? Ser la fuerza, la vitalidad, el respiro, la alegría de alguien. Porque cada vez que Dios resucita a alguien, siempre hay terceras personas que se benefician. Si no me cree, dice la Biblia, cuando Jesús resucitó a Lázaro, en el capítulo 12, el libro de Juan dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y quien había resucitado de los muertos. En el verso 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, mire, no llegaron solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Versículo 11. Porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hoy lo que quiero hacer es ministrarte a ti que Lázaro, los que creyeron, fíjese lo que le voy a decir. Hay algunas personas que siguieron a Jesús, pero fue porque vieron a Lázaro. Lázaro se convirtió en lo que ellos necesitaban para llegar a Cristo. Vuelvo a la carga. Lázaro fue resucitado y él
concedió la salvación, la restauración, la vindicación, la restitución de muchas personas. Al ver a Lázaro, se acercaron a Cristo. Lo que el resucitado necesita es concederle el sueño a alguien. Conceder la ilusión de alguien. Es decir, hay alguien que te necesita, hermano. Tú ya resucitaste. Cristo te salvó. Cristo te levantó. Tú lo que necesitas es comer. Que alguien te alimente. Que alguien te desate. Y esto va a hacer que tú puedas proyectarte a hacer eso que las personas esperan para acercarse a Dios. Puede ser tu Lázaro. La gente puede llegar a los pies de Cristo por tu alabanza, por tu adoración, por tu enseñanza, por tu testimonio, por tu predicación o simplemente por lo tan glorioso que es el servicio, por una oración. Te espero el próximo sábado a las 19 horas aquí en Resurrección y espero que hayas bendecido tu vida esta pequeña meditación de la Escritura. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, tu hermano Julio González. Bendiciones.